Consejos de Stephen King para ti. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Esta es la segunda parte y la última del análisis del libro Mientras escribo. Un libro que recomiendo mucho y que harías bien en conseguir. Si eres escritor o si quieres serlo, estos consejos son para ti. Puede que sientas que te hace falta más vocabulario para escribir mejor, pero aprovecha el que tengas y comienza a escribir. Ya lo irás mejorando a medida que lees y platicas con otras personas. Existen buenos escritores con un léxico amplio y también hay escritores buenos que usan un vocabulario más sencillo, más reducido. Usa las primeras palabras que se te vengan a la mente cuando vayas a escribir y no te lo pienses mucho. La idea es que lo que escribas suene natural y cotidiano. La gramática no es otra cosa que ordenar las ideas, las palabras, las frases para transmitir un mensaje. Si tú piensas que para tener mejor gramática hace falta estudiar algo especial o tener algún grado en particular, tengo una buena noticia. Lo esencial de la gramática se aprende oyendo hablar y leyendo, por supuesto. Además, hay buenos manuales de gramática en casi cualquier librería. En cuanto a gramática, Stephen King da algunas recomendaciones. Una de ellas es: no conjugue los verbos en voz pasiva, sino en voz activa. Vamos a ver cuál es la diferencia. La voz activa es cuando el sujeto de una oración hace algo. Y la voz pasiva es cuando le hacen algo al sujeto de una oración. Vamos a poner ejemplos. Voz pasiva. María fue sorprendida. Aquí María es el sujeto y le hicieron algo, la sorprendieron. Ahora, si lo ponemos en voz activa sería algo así como María se sorprendió. María sigue siendo el sujeto y ¿qué hizo? Se sorprendió. O podría ser Pedro sorprendió a María. Aquí, aunque se está diciendo que se le hace algo a María, Pedro es el sujeto de la oración y él es el que está haciendo algo. Pedro sorprendió está en voz activa. Se escucha mejor en voz activa, ¿no? Repitamos el ejemplo. María fue sorprendida. María se sorprendió. Yo me voy por el segundo ejemplo. Otra recomendación es: evita los adverbios, tanto como sea posible y sobre todo en los diálogos. Los adverbios son todas esas palabras que terminan en mente. Bueno, casi todas. Rápidamente, amablemente, inteligentemente, gruñonamente y todas esas mentes que se te vengan a la mente. Se forman a partir de un adjetivo y con la terminación mente. Quizá hayas sentido la necesidad de usar los adverbios para aclarar el estado de ánimo de tus personajes en algunos diálogos. Este es un diálogo donde hay adverbios. Te voy a extrañar mucho, dijo Mariana tristemente. No seas llorona, respondió Pedro burlonamente. Ahora sin los adverbios. Te voy a extrañar mucho, dijo Mariana. No seas llorona, respondió Pedro. Se escucha mejor sin los adverbios, ¿cierto? Aquí puede ser que tú me digas, pero bueno, es que tú ya entiendes cómo es el tono del diálogo. Para eso, el mismo diálogo debe ir mostrando el tono. Además, el contexto de lo que diría anteriormente, de lo que se haya escrito anteriormente, nos debería de dar una idea. Otra recomendación es
evitar las palabras espetó, no, jadeó y no sé, todas esas palabras de uso nada común que las personas o que los escritores baratos, dice Stephen King, suelen usar para sustituir la palabra dijo. Veamos cómo sonaría el diálogo de Mariana o María, no recuerdo. Bueno, vamos a decir de Mariana. El diálogo de Mariana y Pedro con estas palabras. Te voy a extrañar mucho, jadeó Mariana tristemente. No seas llorona, graznó Pedro burlonamente. ¿Cómo ves? Para reírse, ¿no? ¿No? Ya me salió el gallo. ¡Felicidades! ¿Te has preguntado cómo formar los párrafos? Normalmente nos dicen que un párrafo se forma por una oración inicial principal que marca el tema del párrafo y por otras oraciones que la continúan y desarrollan el tema del párrafo. Esto está bien para ensayos, textos de divulgación científica, pero en la narrativa el párrafo es menos estructurado. Se forma solo y no es recomendable pensar mucho dónde empieza y dónde termina. Cuando escribas un párrafo, léelo y si no te gusta, lo corriges. Así de simple. Usa la separación de los párrafos de manera que puedas crear tensión o generar imágenes nítidas. Escritores malos. Seguro que ya te vino a la mente más de uno. No vamos a decir nombres en este momento para no herir susceptibilidades. Stephen King. ¡Felicidades! Stephen King cree que hay muchos. Él cree que hay escritores malos, luego están los escritores aceptables, enseguida los buenos de verdad, y al final, y muy escasos, los genios. Para él es imposible que un mal escritor se vuelva decente y que un buen escritor se convierta en un escritor genio. Pero él dice que es posible que un escritor decente se haga buen escritor. Aquí me gustaría recalcar que esto no es una opinión personal, sino de Stephen King. Pero me gustaría saber qué opinas tú sobre esto. Si quieres ser escritor, vas a tener que trabajar muy duro, pero muy, muy duro. Leer mucho y escribir mucho. Stephen King lee alrededor de unos 80 libros por año. Nos puso la vara muy alta, ¿no? Yo calculo que leo alrededor de 35 libros por año, ni siquiera la mitad de los que él lee. De cualquier forma, yo creo que no se trata de una cantidad, sino de un esfuerzo por ampliar la cantidad de esa lectura cada vez más. Ahora, ¿qué hay que leer? Porque por ahí me puedes decir que es difícil conseguir 80 libros buenos para leer en un año. Y es que no hay que leer solo libros buenos, sino también los malos. Los libros buenos nos van a servir para aprender cómo crear personajes, cómo desarrollar una historia, para comparar estilos literarios, tomar las cosas buenas e imitarlas. Aclaro, imitarlas, no copiarlas, porque es diferente. Y los libros malos nos van a servir para conocer lo que es malo, lo que es mediocre, lo que es insuficiente, y así vamos a evitar hacer lo mismo, o al menos intentarlo. Decíamos también que además de leer mucho, hay que escribir mucho. Mucho, mucho, mucho. Si esto te suena agotador o tedioso, más vale que aprendas poco a poco a encontrar un gusto por la escritura constante. Te debe gustar escribir en todo tiempo. En palabras de Stephen King, si no te diviertes, no sirve. Si la escritura no nos divierte, puede que esto no sea lo nuestro. Pero, ¿cuánto es escribir mucho? Bueno, eso depende de cada escritor, creo yo. Tienes que encontrar un ritmo y tú lo vas a ir sintiendo.
te darás cuenta que habrá momentos en los que sientes que tus personajes ya no tienen vida propia y posiblemente es porque has escrito muy poco. O puede que sientas que ya no tienes conexión con tu historia, con lo que estás escribiendo. Esto quizás signifique que hay que escribir más. Stephen King dice que cuando deja de escribir por un tiempo, empieza a sentir que sus personajes se vuelven acartonados. No recuerdo si es esa la palabra que usa él, pero es la idea que nos da. Hay algo que se conoce como estados de flujo, que es cuando una persona está tan concentrada en una actividad que el tiempo pasa volando y lo que sea que esté haciendo le sale con facilidad y además lo disfruta. Algunas recomendaciones de Stephen King para disfrutar la escritura y para ser productivo son las siguientes. No veas la escritura como un trabajo, como algo que tienes que hacer. Esto solo generará bloqueos. Busca un ambiente sereno en el que te sientas cómodo, sin distracciones. De ser posible, un lugar que tenga puerta en el que te puedas meter y que la gente sepa que cuando tú entras en este lugar no te deben de interrumpir, pues estás escribiendo. Claro que habrá las excepciones en caso de que haya alguna emergencia. Esperemos que no sea así, pero bueno. Ponte una meta, una cantidad de páginas o palabras por día, y no te levantes hasta concluir. Ten un día de descanso al menos al principio, pero uno, no más de uno. Debes tener un horario de trabajo. Esto va a ayudar a que te acostumbres y así tú vas a generar una rutina. Entonces cuando tú vayas a escribir o cuando ya sea la hora de escribir, tu mente y tu organismo ya van a estar dispuestos. Todos conocemos la regla de escribe lo que sabes o conoces. Tiene lógica, ¿cierto? Pero ¿y qué tal si tú quieres escribir sobre naves espaciales o monstruos marinos y tú no sabes sobre eso o no los conoces? Supongo. Stephen King dice que, y yo estoy muy de acuerdo con él, que deberíamos escribir sobre lo que nos gusta leer. Escribe sobre los temas que tú quieras. Hasta de los temas más triviales puedes sacar algo bueno. Lo que debes hacer es ponerle tu estilo y sentimiento. Esto dará identidad a tu historia y le ayudará a que no se sienta como un refrito de otra. Mientras escribo, el autor deja bien claro su postura sobre la trama de la novela. Y aunque no sé si estoy completamente de acuerdo con lo que él opina, voy a decirlo. Muchos escritores antes de escribir una novela hacen un esquema argumental, una especie de mapa en el que sitúan los sucesos más importantes de la historia. Es decir, ellos pueden escribir en algún cuaderno lo que sucederá en el primer capítulo, dónde aparecerán los primeros personajes, en dónde aparecerán los siguientes personajes, qué es lo que va a suceder en el segundo capítulo, en qué capítulos elevar la tensión o poner momentos de tranquilidad, en qué momentos se va a resolver cierto conflicto o en qué momentos va a haber ciertos eventos. Él piensa que un argumento te va a impedir que seas espontáneo y por consiguiente esto va a truncar tu creatividad. Deja que los personajes de tu historia actúen por sí mismos. Es posible también que tú ya vislumbres cómo será el desenlace de tu historia o qué es lo que harán algunos de tus personajes. Deja que los personajes tengan vida propia y guíate por la intuición. Este consejo está ligado a la idea anterior de huir de los esquemas argumentales. Las descripciones permiten que los lectores nos adentremos en el mundo que estamos leyendo y que sintamos el ambiente de lo que leemos.
que podamos ver, oler, sentir lo que están experimentando los personajes. Una descripción pobre no va a permitir que esto suceda, pero una descripción exhaustiva puede resultar abrumadora. ¡Felicidades! Stephen King recomienda dar más importancia a las descripciones de los escenarios que de los personajes. Esto quiere decir que no enumeres las arrugas que tiene tu personaje, el tamaño de los lunares, que no digas que se corta el pelo con la máquina del número 2 y que se lo degrafila, etcétera. La idea es solo dar unas cuantas pinceladas, hablar de los rasgos principales y distintivos, eso sí, o aquellos que tengan importancia para la historia. Por ejemplo, si tu cuento o novela trata de un niño que sufre bullying por un rasgo físico, digamos porque tiene un ojo azul y otro negro, pues esto claro que sí lo tendrías que describir. Después deja que tus lectores terminen de dibujar los rostros en su imaginación. Hay escritores que aunque hacen descripciones largas, lo hacen de una manera espectacular. Si tú eres uno de ellos, agradece tu don, pero recuerda que es más importante la historia que el marco en el que ésta se desarrolla. No está de más decir que evites las descripciones cliché, como tenía ojos color azul profundo, como el cielo. Para empezar, el cielo tiene distintas tonalidades, dependiendo de la hora del día, ¿no? Además es una descripción que de seguro ya está en un montón de páginas, varios cientos de libros en todo el mundo, quizá. Otras que también harías bien en evitar son rojo como la sangre, blanco como la nieve. Era bella como un ángel. Tenía manos delicadas como los pétalos de una rosa. O, bueno, esas son las que se me ocurren. ¿Sabías que los diálogos pueden ayudar para que los lectores conozcan la personalidad de tus personajes? ¿O para que al menos se den una idea? En la vida real, cuando tú escuchas hablar a alguien, el tono de voz que usa o la velocidad con la que habla, además de las palabras que usa, puedes darte una idea de cómo es esa persona. Eso es lo que tienes que hacer con los diálogos. De seguro has escuchado el consejo que dice, si lo puedes mostrar, no lo cuentes. Pues eso, no digas, Alejandro es un chico alegre y bromista que en todo momento cuenta chistes. Mejor escribe diálogos donde Alejandro diga algo cómico cada que tenga oportunidad. Hay quienes usan una jerga distinta, usan muletillas. Como decíamos, los ritmos para hablar de cada persona son distintos. Usa todos estos elementos dentro de los diálogos de tus personajes. No vamos a hablar mucho más sobre los personajes, solamente hay que resaltar que en la vida real nadie es completamente bueno o completamente malo. Es verdad que unos brillan más por una cosa que por la otra, pero todos tenemos virtudes y defectos. Si quieres que tus personajes sean verosímiles, quizá harías bien en mostrar a los héroes con defectos y ponerles un toque de bondad a los villanos. Además, esto facilitará a que te alejes de los tópicos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un superhéroe sufriera un ataque crónico de hipo todo el tiempo? Bueno, creo que al decir crónico es todo el tiempo, ¿verdad? ¡Felicidades! Escribir, revisar, corregir. Escribir, revisar, corregir. ¿Cuántas veces? Según Stephen King, deberías hacer tu primera versión centrándote solamente en la historia. Durante este proceso no muestres a nadie lo que estás escribiendo, absolutamente a nadie. Cuando la hayas terminado, guárdala y tómate unos días de descanso, de preferencia que no sean menos de 6 semanas. Después de este tiempo, ponte a corregir. Lee lo que has escrito de un tirón y ve haciendo anotaciones, ya sea al margen o en una hoja aparte.
Van a ser errores como faltas de ortografía o incoherencias. Y no te sientas mal si encuentras incoherencias. De hecho, deberías encontrarlas porque es lo más normal. Hasta Stephen King las encuentra. Cuando termines de leer, haz las correcciones necesarias. Y ahora sí, puedes mostrar lo que escribiste. Pero espera, solo a unos cuantos amigos confiables. Pídeles que lo lean y que te den una opinión honesta. Estas primeras lecturas son muy útiles porque es frecuente que se descubran algunos errores de investigación. Por ejemplo, si tú escribiste en tu historia sobre una araña de 10 patas en cierta parte y después uno de tus amigos que conoce de arácnidos y que le encantan estos temas te dice, no, es que los arácnidos tienen 8 patas. Entonces tú lo anotas para luego hacer las correcciones. Luego están las opiniones sobre las partes de la historia. Que si la primera parte estuvo buena, que si hubo partes aburridas o muy tediosas, que si el final fue el mejor o no, que si los personajes les falta algo, son buenos o están mal desarrollados. Si todos opinan que algo está bien escrito, lo más probable es que así sea. Si la opinión está dividida en partes iguales, tómalo como que está bien hecho. Pero si la mayoría o todos coinciden con que deberías mejorar algo, quizá tengan razón. No olvides agradecer su ayuda a estos primeros lectores y corrige los fallos. Y listo, ahora tienes tu segunda versión. Conviene tener un lector ideal. Debería de tratarse de una persona que conozcas y que tiene un gusto literario en el que tú confías. Puede ser la esposa o el esposo o un familiar o un amigo íntimo. Stephen King sugiere que cuando escribas lo hagas pensando en esa persona. ¿Le gustará? ¿Qué pensará sobre cierto personaje? Las partes que se suponen que son de intriga lo mantendrían pegado a la lectura. ¿Y qué hay con las partes cómicas? ¿Le harían reír? Asegúrate que tu lector ideal forme parte de este pequeño grupo de primeros lectores y darles más importancia o darles más peso a las críticas de él o ella que a las del resto. Conozco personas que tienen investigando más de un año, pero no se ponen a escribir su novela porque sienten que aún les falta más investigación. Investigar es bueno, pero yo creo que darle más importancia de la que merece puede bloquear tu trabajo creativo y fomentar la página en blanco, cosa que nosotros no queremos, ¿cierto? Reconozco que hay novelas geniales en las que se nota un trabajo profundo de investigación y esto se agradece, pero no siempre es tan necesario. El consejo de Stephen King es que investigues únicamente los temas que no conoces y que son realmente importantes para tu novela o tu cuento. Recuerda que tú estás escribiendo una historia y no un ensayo, y eso es lo que quieren leer tus lectores, una historia. Si te has preguntado qué tan buenos son los seminarios o talleres de escritura, quizá te interese saber que Stephen King ve cosas positivas y negativas sobre ellos. Empecemos con las negativas. ¿Recuerdas que habíamos comentado que hay que escribir por gusto y no por deber? Pues un taller de escritura hará que posiblemente lo sientas más como un deber, ya que habrá tareas que tendrás que hacer. También hablábamos de escribir a puertas cerradas. Eso no es posible en un taller de escritura, porque los participantes allí deben compartir sus avances de escritura para recibir una crítica. Y justamente esa es otra desventaja. Como las críticas te las harán personas que quizá no conozcas, es posible que no siempre sean bien intencionadas, como lo serían las críticas de un grupo de amigos íntimos. Ahora comentemos las ventajas. Para empezar, quienes se inscriben en estos cursos son personas que tienen un gusto genuino por la escritura.
Esto genera un ambiente de ánimo que se contagia y eso es bueno. Otra cosa positiva es, desde luego, el conocimiento que te aportan los profesores. Y una ventaja más es la posibilidad de hacer contactos en estos lugares donde se llevan a cabo los talleres para en un futuro poder hacer negocios y colaboraciones. Yo he ido a unos cuantos talleres y clases de escritura y la verdad que se aprende mucho. Pero las mejores clases son las que tú mismo te impartas leyendo y escribiendo mucho. Y aquí finalizamos con el comentario del libro Mientras escribo. No olvides suscribirte y comparte este contenido. Hasta luego.